Gracias, a través de nuestros labios. Te amamos con eres todo suficiente, nuestro corazón. Tu amistad hacia nosotros dura por la Nadie como eternidad. tú, Señor. Que Cristo tan Te solo amamos, te pudo amamos. amar. Nada podrá de él separarme. Son palabras que aún en esta semana tienen que dar vuelta a nuestra mente, Señor. Sí, Y Señor. aferrarnos Gracias. que lo que dijimos es verdad, Señor. Oramos Sí, en el nombre de Señor. Jesús, disponiendo nuestro espíritu, nuestro ser integral para escuchar lo que vos vas a hablar a través de nuestro pastor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomamos asiento. O sea, lo que está ahí, perfecto. A ver, se vuelve. Bueno, ahí está. Buenos días, iglesia. Muy feliz año para todos. Agradecidos al Señor. Nuevamente volver a disfrutar de este encuentro especial, este primer domingo del año, como teníamos previsto, de poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Y compartíamos con el equipo pastoral pensando también en este año 2026 que con la ayuda de Dios iremos recorriendo, como fue en el pasado año. En enero del 25 comenzamos compartiendo con todos la carta del apóstol Pablo a los romanos, y coincidió también que con diciembre y el último mensaje de diciembre finalizamos la carta. A veces no ocurre así. Como dijo David el domingo pasado, algunos compartiendo Romanos estuvieron varios años. Bueno, volveremos en algún momento, si así Dios nos permite y nos guía a una carta tan preciosa. Y orando hemos pensado y sentimos de parte de Dios compartir los mensajes en este año con, por supuesto, con el calendario que va surgiendo, algunas situaciones imprevistos para nosotros, pero poder estudiar sistemáticamente la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Una carta que nos va a atravesar también en nuestra vida, en nuestras situaciones, y es muy interesante que una iglesia como la iglesia a los Corintios, lugar de Europa donde compartió el apóstol y quienes estaban con él, muchas de las situaciones que ellos vivían, experimentaron desde el nacimiento de esta iglesia, y las situaciones y complejidades que la misma tuvo, también nosotros a lo largo también de la experiencia de esta congregación hemos enfrentado algunas situaciones similares, en particular cuando pensamos en una congregación como la nuestra, donde acabamos de cumplir 125 años de historia. Historia que parte de ella está escrita acá en la tierra y, por supuesto, escrita y observada desde el cielo mismo, Dios teniendo en cuenta también la vida de esta congregación. Y lo cierto es que cuando comparte un estudio sistemático de una carta como la carta primera a los Corintios, uno se va a ir dando cuenta a lo largo del recorrido las distintas temáticas que vamos a ir abordando y en situaciones que en muchas de ellas nos vamos a ir identificando. Y es muy interesante cómo cobra fuerza y la realidad, la vigencia que tiene, por supuesto, la palabra del Señor. Por eso que hemos titulado esta serie a lo largo del año, y es nuestro propósito, ¿sí?, ir a una iglesia madura, hacia una iglesia madura. Estamos de acuerdo que el Señor, que ha comenzado una buena obra en la vida de cada uno de nosotros, la va completando, es decir, todos aquellos que estamos en Cristo, es decir, el Señor va
formando la vida de cada uno de nosotros como sus discípulos, y el objetivo es que, por supuesto, lleguemos a la madurez, a la estatura de aquel varón que es Cristo Jesús. Es decir, que nos parezcamos cada día al Señor en su carácter, en su forma, en su conducta, y estamos en ese proceso, estamos en el camino siendo formados por la palabra de Dios. ¿Dónde comenzar para estudiar la carta de Pablo a los Corintios? Bueno, tenemos que ir justamente al nacimiento de esta congregación. Y quiero invitarles a que me acompañen a primera Corintios, a Hechos de los Apóstoles. Hablé tanto de Corintios, pero bueno, vamos a ir al trasfondo histórico y tenemos que ir al libro de los Hechos en el capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Allí nos cuenta Lucas Hechos capítulo 18, y vamos a tener una lectura desde el versículo 1 al versículo 17 de Hechos de los Apóstoles. Lo que nos cuenta Hechos es justamente Lucas, en este caso, que es el escritor del libro de los Hechos, nos cuenta toda la narrativa de cómo se desarrolló el ministerio, y diríamos como que va con la lupa observando y viendo el recorrido de Pablo y de todos aquellos en la evangelización, en la misión allí en Europa, ¿sí? Entonces, primero vamos a leer el pasaje. Dice de esta manera: después de esto, eso tiene que ver con el contexto que lo vamos a explicar, después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó al Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galión era cónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo: si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley,
véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero eso a León no le importó nada. Hasta ahí la palabra de Dios. Muy bien, este es el trasfondo y el texto que yo quisiera, el trasfondo del nacimiento de esta congregación en Corinto. Y es el pasaje que quiero compartir con ustedes, explicarlo y pensar también en algunas aplicaciones también para nosotros, como iglesia aquí en Tandil. Porque también Tandil, podríamos decir que es nuestra Corinto, el lugar donde Dios también ha pensado, ¿sí?, para que nosotros vivamos, nos desarrollemos y también anunciemos el mensaje de Jesucristo. También nosotros estamos insertados en nuestra Corinto, Tandil, salvando las distancias. Nosotros decimos Tandil, Tandil esto, Tandil lo otro. Hermoso Tandil, lugar que hemos elegido para vivir. En el caso mío, he nacido aquí en Tandil, disfrutamos de este hermoso lugar, pero pensemos que Tandil es nuestra Corinto, el lugar donde el Señor nos ha llamado también para misionar, para vivir, para influenciar en la cultura, en el contexto donde estamos, desde el Evangelio de Jesucristo. Cuando uno piensa en la iglesia en Corinto, tenía sus puntos muy fuertes, muy lindos. Quisiera destacar algunos de ellos como una introducción a los mensajes que van a venir Dios mediante. Lo que básicamente cuando nosotros leemos la carta a los Corintios, lo que generalmente destacamos que era una iglesia donde tenía abundantes dones espirituales. No había don que ellos no poseían y que el Señor se los había concedido. Era una iglesia carismática, vibrante en sus manifestaciones del Espíritu Santo. Esto daba la apertura de que era una comunidad viva y que evidentemente estaba en un crecimiento numérico y había una diversidad social. De tal manera que en la misma carta se habla que la iglesia en Corinto, ¿sí?, había judíos, gentiles, esclavos y libres. Y esta diversidad cultural generaba una riqueza de perspectiva y oportunidad misionera tal. Pensando en la iglesia, no en la ciudad, pensamos también, cuando, si Dios lo permite, en algún momento del año, lleguemos a considerar la generosidad también de la iglesia, la cual Pablo también va a destacar, es decir, una iglesia también muy generosa. De esto nos habla 2 de Corintios, cuando ya, si Dios quiere, no sé si en el 26 o en el 27, si así Dios lo permite, lleguemos. Pero ¿qué decir también de los puntos débiles de esta comunidad de Corinto? Generalmente cuando uno estudia, y lo vamos a ver a lo largo del tiempo, era una comunidad, ¿no es cierto?, donde estaba dividida, donde había distintos sectores de personas a los cuales la propia congregación, algunos se identificaban con Pablo, otro con Apolos y otro con Pedro. Había competencias, comparaciones, favoritismos, que eso dañaba a esta comunidad, dañaba la unidad y desviaba la atención del Evangelio. De tal manera que Pablo, cuando se refiere a los hermanos y una congregación que la había fundado él, miren qué pastor, el apóstol Pablo, pero sin embargo él le dice: ustedes los tengo que tratar como a niños en Cristo, porque ya debiendo haber crecido, haber madurado, Pablo los llama como niños en Cristo. ¿Por qué? Porque había celos, había contiendas, había actitudes carnales. El crecimiento no acompañaba la abundancia de los dones que ellos poseían. Por eso que siempre nosotros enfatizamos, hay que mirar el fruto más que los dones. Jesús mismo dijo: el árbol se conoce por el fruto.
el fruto del Espíritu. Puede haber muchos dones y bien recibidos, y los tenemos por la gracia de Dios. Pero el fruto es sumamente importante, lo que debemos de observar en la vida de una congregación. ¿Qué decir de los problemas éticos y morales que experimentaba y luchaba esta comunidad? Casos de inmoralidad sexual tolerada dentro de la comunidad, falta de disciplina, confusión sobre la santidad y la cultura de Corinto que influía demasiado en la vida de la iglesia. Bueno, pero esto fue un desafío también para el apóstol Pablo y para quienes estaban con él para acompañar esta iglesia, y por eso que él escribe la primera carta, la segunda carta, y hubo otras cartas. Se cree de que al menos había 4 cartas dirigidas a esta congregación, de las cuales el Espíritu Santo nos ha dejado y preservado 2. Pero cuando vayamos a leer Corintios nos vamos a dar cuenta que Pablo habla de una primera carta a la primera. O sea que hay una antes de la primera, pero que no la tenemos, y es suficiente con la que tenemos, suficiente para acompañar a la iglesia y para ir resolviendo temas que van surgiendo, porque yo hago mención de Corinto, pero nosotros tenemos nuestra Corinto aquí, en la cual nosotros hacemos muy bien en estar atentos al texto y poder aplicarlo con la ayuda y la sabiduría de Dios. Bueno, dicho todo esto, solamente decir referido a lo que es la iglesia de Corinto y cómo surgió. Fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Es decir, cuando Pablo, su primer viaje misionero, cuando él desarrolló su ministerio en la provincia de Asia, luego él va hacia Europa, y cuando llega a Europa, ¿se acuerdan? Todo esto mencionando el contexto del pasaje que estoy a punto de considerar, Hechos 18. Pablo llega a Filipos, luego de Filipos va por Tesalónica, por distintos lugares, Berea, Atenas, que no tuvo un ministerio fructífero. Allí se encontró con los sabios, los filósofos, tratando él de anunciar el Evangelio, de poder llegar con la palabra. Pero es muy interesante que donde iba Pablo predicando y en los caminos siempre surgía la oposición, la persecución sobre el mensaje, sobre su persona, o terminaba siendo apedreado o echado fuera, y siempre había algún drama cada vez que él llegaba con el Evangelio. Lo cierto es que de ahí es cuando nosotros enlazamos aquí con un texto también que está tomado de 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, porque Pablo con toda la historia de persecución y situaciones contrarias cuando él sembró el Evangelio, cuando él llega a Corinto, y él lo escribe en el capítulo 2, versículo 3, diciendo: estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Palabras del apóstol Pablo, cuando él le escribe a la iglesia de Corinto: estuve ustedes con debilidad, con temor, con miedo. Es decir, por toda la situación que él venía ya arrastrando en cuanto a la persecución y la oposición. Ahora, el que los corintios vivieran en una cultura inmoral, como ya les he descrito, porque era una cultura inmoral. De hecho, por ejemplo, en Corinto estaba el templo de la diosa Afrodita. Esa diosa Afrodita era conocida como la diosa del sexo, donde dicen los comentaristas que en ese templo oficiaban más de 1000 sacerdotisas prostitutas. ¿Sí? Entonces era muy común, ¿no es cierto?, la prostitución, la inmoralidad en la ciudad de Corinto. Y como era un lugar importante, una ciudad importante, donde había más de 200.000 personas viviendo en el lugar, y era un lugar, un centro comercial de pueblos enclavado allí, ¿no es cierto?, en la zona de abajo de Grecia, para que nos ubiquemos ahí en el mapa. Corinto era un lugar muy transitado, muy frecuente, donde vivían de distintos lugares, y se apodaba el hecho
¿no es cierto?, que algunos iban los fines de semana a codiciar, a prostituirse de alguna manera. Esto para que tengamos en cuenta lo que era Corinto, que no está ajeno a nuestra cultura, a lo que nosotros vivimos hoy también, en una sociedad como la nuestra, que también, por supuesto, tiene sus bemoles, sus cuestiones, sus inmoralidades, sus situaciones, pero es allí en la oscuridad donde debe alumbrar la luz de Cristo a través de nosotros, la iglesia. Por eso que el Señor, es decir, nos dejó en este mundo, si no nos hubiera salvado y nos hubiera llevado al cielo. Pero ¿por qué nos dejó? Para alumbrar, testificar, para anunciar de Cristo a todas las personas, porque hoy, ayer hablábamos con una persona acá, lo que Jesús mencionó, que los sanos, supuestamente sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, de los cuales yo soy el primero, que necesito a Cristo. Y nunca me debo olvidar del lugar donde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros. Cuando estábamos allá abajo, en el pecado, estábamos derrotados, fracasados. El infeliz que era yo, me identifiqué, gracias Ricardo por el himno, el infeliz, y sin embargo su gracia llegó a mi vida. Cuando estaba en total oscuridad, el Señor me iluminó. Y gracias a Dios por su amor y por su gracia. Dios nos envía para que seamos sus testigos, no solo de su amor, sino también de su santidad. Y ahora vamos al pasaje para explicarlo rápidamente, Hechos capítulo 18, lo que acabamos de leer. El tema, cuando Dios planta una iglesia en medio del ruido, el tema general. En primer lugar, algo muy interesante. Dios planta su obra en lugares reales, concretos y no ideales. Versículo 1 y versículo 4. Fíjense, no sé si alcanzan a leer, pero lo que básicamente nos explica el versículo 1 al 4 es que el apóstol Pablo, después de que sale de Atenas, con todo el sufrimiento y la presión recibida, él llega cansado. Pero indudablemente Dios tiene propósitos para la vida de Pablo allí en Corinto. Claro, esos propósitos y como Dios va entretejiendo la guía de la redención, no es casualidad de que él se encuentra con este matrimonio, con Aquila y Priscila, que ya hemos hablado en otras oportunidades de ellos. Que, oh casualidad, Aquila y Priscila, este hombre, Aquila, era fabricante de tiendas como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas, que era un oficio muy común en aquel tiempo y era muy requerido. Y qué interesante cómo Dios va abriendo espacios, lugares, ¿sí? En lugares que nosotros nos decimos, bueno, Corinto, un lugar como lo estoy describiendo, pero que Dios evidentemente tiene propósitos para poder llegar a esos espacios, a esos lugares, a través de sus siervos. Qué interesante que el pasaje nos dice, el versículo 2, que Aquila y Priscila, que tenían en común el oficio con Pablo, ellos habían sido expulsados también de Roma por edictos de este emperador Claudio, que obligó a ellos a salir de ese lugar. Pensemos también en todo lo que conlleva a un matrimonio, a una familia, salir de su lugar, de su país, de su región, de sus costumbres y mudarse obligadamente, salir, pero Dios va abriendo caminos, espacios, tanto para Aquila, Priscila, para que se encuentren también con el apóstol Pablo. No sabemos porque el texto no dice si, por ejemplo, Aquila y Priscila conocieron al Señor Jesucristo por medio de Pablo, no lo dice, tal vez lo conocieron antes,
Pero lo cierto es que allí se encontraron juntos para poder desarrollar no solamente el oficio, sino también la misión. Ustedes saben, al considerar también la vida de Aquila y Priscila, lo que la Biblia dice, cómo ellos abrieron sus espacios, sus lugares, su casa, para que la iglesia se desarrollara también en el hogar de Aquila y de Priscila. De esto hemos hablado hace poquito. Y qué interesante cuando uno piensa cómo Dios, soberano, tiene el objetivo de plantar una obra, su iglesia, en un lugar tan concreto, no ideal como era Corinto. Pero sin embargo, se está abriendo caminos, se está plantando una iglesia en la cual el apóstol Pablo iba a ser el instrumento para anunciar el evangelio allí. Es notable pensar que aún en el oficio de Pablo como en el oficio de Aquila, ambos podían converger, asociarse, seguramente para compartir no solamente el trabajo, la amistad, como nos ocurre también a nosotros, que podemos venir de distintas edades o de otros países, abrir caminos en una ciudad como esta, encontrarnos con otras familias que somos afines, tal vez por el trabajo, la vocación, la profesión, pero también nosotros tenemos aquí en Tandil nuestros Aquilas y Priscilas. Cuando consideramos una obra como la nuestra aquí en Tandil, con más de 125 años de testimonio, nosotros también tenemos nuestros Aquilas y Priscilas. Y también nuestros hermanos como el apóstol Pablo, que nos antecedieron aquí en nuestra iglesia, y que cuando los misioneros vinieron ingleses también a misionar a Argentina y se establecieron aquí en Tandil, es decir, vinieron con un propósito definido, guiados por el Señor. Se plantaron en una ciudad como la nuestra, es decir, en una Corinto como la nuestra, no un lugar ideal, pero concreto, real, donde fueron abriendo surcos, donde dejaron sus vidas, donde trabajaron, donde sirvieron al Señor y establecieron la obra que es nuestra congregación hoy. Por eso que nosotros debemos honrar, porque nos corresponde honrar a aquellos que nos antecedieron, aquellos que sirvieron acá con la palabra de Dios, los Pablos, los Aquilas, los Priscilas, que plantaron la iglesia en nuestra ciudad y en esta congregación. Y que por la gracia de Dios, fíjense, ha pasado más de un siglo y la iglesia, por la gracia del Señor, permanece. Por eso que cuando se piensa en el establecimiento de una iglesia, como también el Espíritu de Dios guió a Pablo hacia Corinto, porque ustedes saben que cuando Pablo quiso ir hacia otros lugares, vieron que muchas veces el Espíritu Santo no se lo permitió, porque no es cuestión de abrir obras en cualquier lugar. Es decir, en todo lugar se necesita el Evangelio y cuanto más testimonio, mucho mejor. Pero a la hora de plantar una obra hay que buscar de Dios, la dirección del Señor, es decir, para ser dirigidos, impulsados por el Espíritu Santo, para plantar un testimonio del Evangelio. Y todo comienza de una forma incipiente, como Pablo, como Aquila, como Priscila, que dieron sus vidas, sus esfuerzos, su vocación, su trabajo, su economía, todo para plantar la iglesia en Corinto. Una iglesia a la cual cuando él escribe la carta, flores de dolores de cabeza le habrá dado al apóstol Pablo, por toda la historia y las situaciones. Pero bueno, es parte de las humanidades, ¿no es cierto? Y que todavía estamos en una situación que no vivimos en un estado de perfección, pero que se necesitó, ¿no es cierto?, la sabiduría de hombres, de mujeres, como Pablo, como Aquila, como Priscila, para plantar la obra en ese lugar. Un lugar real, no un lugar ficticio. Por eso que nosotros, considerando este pasaje, nos dice el versículo 3,
y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de paña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. ¿Cuál era el ministerio de este hombre de Dios, de Pablo? Bueno, de lunes a viernes trabajaba con sus manos, se ganaba el sustento, y el sábado dice que discutía, debatía en los lugares como estrategia que él tenía, en principio, la sinagoga, porque él, como misionero, quería llegar a sus compatriotas, los que hablaban su mismo idioma, poder llegar a ellos. Pero ahí es cuando comienza la oposición de sus propios compatriotas. Es muy interesante. Siempre cuando el reino de Dios, ¿no es cierto?, está siendo establecido, está siendo anunciada la palabra de Dios, nuestro compromiso con Cristo y nuestra obediencia al Evangelio, siempre va a surgir oposición en el camino. Oposición en el camino. Ya nos advirtió también de esto el Señor. Pero, en segundo lugar, la misión avanza en medio de tensiones reales. En medio de tensiones reales. Fíjense el versículo 5 al 8. Dice que cuando Pablo está allí en Corinto con Aquila y Priscila, cuando llegan de regreso sus compañeros de misión, sus colaboradores, Silas y Timoteo, ellos estaban también misionando en Tesalónica. Pablo estaba preocupado porque sus compañeros de misión estaban distantes de él por razones exteriores. Cuando ellos llegan y recibe Pablo las buenas noticias de que el Evangelio estaba avanzando también en Tesalónica, nos dice que para esa instancia el apóstol Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra. Es decir, es evidente que por un lado él tenía su oficio, su trabajo, pero llegó un momento en que la demanda en la predicación, el discipulado, la enseñanza de la palabra de Dios requería de un mayor tiempo de él. Esto nos indica que él se dedicó a pleno para compartir la palabra de Dios. Dice que estaba totalmente dedicado a la palabra del Señor. Entonces, ¿cuándo se da esto? En un contexto de una clara oposición. Una clara oposición. Ahí es cuando comienzan, y el pasaje lo indica, comienzan las blasfemias, las dificultades frente al avance del Evangelio. Y esto nos ocurre también a nosotros, hermanos, porque cuando nosotros vamos a anunciar la palabra de Dios, tratando de abrir caminos, siempre se levanta esa oposición. Oposición muchas veces puede ocurrir en el contexto de la familia, de gente que se opone al mensaje de Jesucristo. Porque, ¿por qué hay tanta oposición al mensaje de Jesús? Porque Jesús lo anticipó. Jesús dijo que su mensaje iba a causar división. Su mensaje iba a causar división. División entre el que rechaza el mensaje, rechaza el Evangelio, y aquellos que lo reciben. Entonces, siempre el Evangelio, cuando es anunciado, cuando es proclamado por cada uno de nosotros, va a surgir esa tensión en el contexto de una casa, un padre que no cree, un esposo que no cree, una esposa que que rechaza a Cristo, un hijo que no quiere saber nada del Evangelio. Entonces nos vamos dando cuenta en la práctica que esa oposición, esa tensión, también ocurre en la vida de cada uno de nosotros cuando intentamos ser fieles al mensaje de Jesús. Y el Evangelio nos anticipa esto. Por eso el apóstol Pablo, cuando él estaba allí en Corinto, cuando estaba tratando
de compartir su esperanza con los judíos, con sus compatriotas. Cada sábado debatía, discutía, argumentaba. ¿A dónde quería llevarlos Pablo? Quería persuadirlos que el mensaje que él compartía, que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador del mundo. Entonces ahí todo viene bien. Muchas veces hemos dicho esto cuando hablamos de eso. Hablamos de Dios, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. El problema a veces se presenta cuando hacemos mención de Jesús. Porque Dios, tenemos que explicar quién es Dios. El tema viene cuando hablamos de Jesús, cuando ya invocamos a Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces ahí viene la confrontación. Le ocurrió al apóstol Pablo y a los que estaban con él cuando llegaron a Corinto. Ellos estaban abriendo caminos en ese lugar, en Corinto. Eso, de que uno ve cómo Dios va obrando soberanamente. Porque cuando se cierra una puerta, como en este caso la sinagoga, es interesante lo que ocurrió. Nos dice la palabra del Señor, dice el versículo 6. Como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes, a los judíos. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Verso 7. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Le plantó la obra, la iglesia, al lado de la sinagoga. Qué estrategia, ¿no? Muy poco. Bueno, hoy a veces se reiteran algunas cuestiones así, pero es interesante que le abrió, diríamos, se abrió un espacio, una puerta abierta justo al lado de la sinagoga. Es decir, cómo Dios puede ir tocando corazones, tocando la vida de esta persona, de Ticio Justo, y abriendo espacios para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios avance. Y de esta manera, fueron justo a la casa de Ticio Justo. Versículo 8, dice el versículo 8, Crispo, que era el jefe de la sinagoga, oh sorpresa, dice, creyó en el Señor, junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Mientras se anuncia el Evangelio, como ocurre hoy en día, uno anuncia el Evangelio, sea de forma individual, mano a mano, o en un lugar abierto, o en los espacios que fuesen, el resultante es que siempre hay decisiones. Están los que creen en Jesucristo y se salvan, y los que rechazan a Jesucristo. O como dirían los atenienses, ya te oiremos otra vez. Pero ese ya te oiremos otra vez, que las personas también están tomando decisiones frente al mensaje de Jesucristo siempre. En esta mañana también tenemos también la oportunidad, ¿no es cierto?, de tomar decisiones, de creer en la persona de Jesús, aceptando su persona, su perdón, admitiendo nuestra necesidad de Jesucristo, o rechazando a Jesucristo, tal vez en el silencio. Pero Dios mira en nuestros corazones. Y de esta manera, qué maravilla el poder del Evangelio. Porque dice que Crispo, este hombre que era el jefe de la sinagoga, el responsable del lugar, dice, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Fíjense qué sencilla declaración y qué fuerte declaración, porque dice, creyó en el Señor, suficiente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Evangelio de Dios, la buena noticia del amor de Dios. Este hombre creyó, él con toda la familia, y acto seguido dice que fueron bautizados.
se bautizaron. Evidentemente, el apóstol Pablo en esa explicación del Evangelio, mientras debatía, habría ampliado, por supuesto, el desarrollo de lo que es en sí el Evangelio de Jesús. Lo cierto es que se abrió justo una puerta al lado de la sinagoga. Pensemos como un punto de inflexión para cada uno de nosotros y como iglesia, es decir, en la marcha de cada uno de nosotros en este 2026, en la marcha de cada uno. Puede que algunas puertas se cierren donde intentamos avanzar, pero estemos atentos también porque Dios es soberano para abrir espacios, lugares y puertas muy cercanos a donde estamos nosotros y tal vez que no nos damos cuenta. Pero seamos sensibles a la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, porque el Señor sigue obrando. Si Pablo estaba en Corinto y se encuentra con Aquila y Priscila y Dios va tocando el corazón de Justo, de Crispo, de la familia, es porque Dios está obrando salvación. La salvación es del Señor. Y nosotros estamos llamados, como Pablo y los colaboradores, a anunciar el Evangelio. A vos te va a tocar como a mí, es decir, donde tal vez por tiempo, tal vez por años le estás hablando de Jesús a un familiar, a un vecino, a alguna persona, un compañero de trabajo, y vos ves que no pasa nada. Al menos desde tu consideración, desde la consideración de cada uno de nosotros. Pero fíjate lo que hizo Pablo, que vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, porque ya te hablé ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces te he hablado? Y el libro de Ezequiel dice, en algunas partes, capítulo 3 y más adelante, habla de la función de la atalaya. Y la atalaya que era puesto, ¿no es cierto?, en las alturas para divisar a ver si algún ejército enemigo y para advertir al pueblo donde estaba. Y el profeta Ezequiel dice, cuando Dios te da una palabra para advertir, advertí de que viene el peligro. Es decir, advertirle a quien tenés que advertirle. Entonces, de esta manera, yo no voy a estar demandando la sangre de esa persona sobre tu vida. Esto tiene que ver con la responsabilidad de la evangelización. Si Dios te ha puesto en un sitio, en un lugar, tu casa, la familia, la escuela, el trabajo, la gente que te rodea, es para dar testimonio de Jesús. Aunque uno tiene que ir viendo, ¿no es cierto?, las situaciones, los tiempos, porque hay veces que ya hemos hablado tanto que capaz que tenemos que mirar hacia otros espacios, otros lugares, donde Dios esté abriendo otras puertas, como le ocurrió también al apóstol Pablo. Porque ya el testimonio lo han recibido. Y nosotros, hermanos, somos responsables de dar testimonio, nada más. La obra de salvación, la conversión, es obra de Dios. La salvación es de Jehová, dice la palabra de Dios. Pero nuestra responsabilidad es dar testimonio de Jesucristo. Entonces, considerando esto, vemos en tercer lugar que todos necesitamos, como Pablo, una palabra de ánimo como él mismo la recibió. Fíjense qué precioso el versículo 9. Es como que Pablo venía con dificultades, con oposición, se me cerraron las puertas de acá, se abrió la puerta de allá, ¿qué hago acá? Y decir, ¿hasta cuándo, Señor? A veces uno entra en esos espacios de desánimo y decir, Señor, ¿y ahora qué hago? Y viene la palabra de Dios. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Y imaginemos por un momento, ¿no?, lo que habrá sentido Pablo, ¿no?, cuando él recibe este anuncio del cielo, el Señor mismo, en visión, le dio esta palabra. Dice, no temas, yo estoy contigo, habla, no calles. Yo tengo mucho pueblo acá en Corinto, porque capaz que él dijo,
porque si miramos la historia de Pablo, no estuvo mucho tiempo en otros lugares. En Tesalónica estuvo 3 semanas, 4 semanas. Es decir, iba, el camino se iba, y viajaba, iba para un lado o para el otro. En Éfeso estuvo la temporada más grande, como 3 años y pico en Éfeso, ¿sí? Pero acá, por esta palabra que él recibe de parte de Dios, diciéndole, ¿sí? Habla, no calles, no temas, yo tengo mucho pueblo. A él, evidentemente, lo desafió a quedarse en Corinto, y el texto nos dice que se quedó 1 año y 6 meses, predicando la palabra de Dios. Vaya, con esa palabra que él recibe, ¿habrá cobrado fuerza o no? Diciendo, Dios está conmigo. Esto me da fuerza para predicar el Evangelio. Y este es, hermanos, este versículo 9 y el 10 es el versículo con que nos vamos a quedar nosotros en esta mañana, pensando en nuestro 2026. Es como que Dios también nos dice a cada uno de nosotros, habla, compartí el Evangelio, testificá de mí, no calles, no nos dejemos influenciar por la cultura de Corinto, no nos dejemos detener que nos cierren la boca, que nos atemoricemos, que nos avergoncemos. Al contrario, tenemos que testificar de Jesús, lugares donde estamos, cobrar fuerzas en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque el Señor tiene mucho pueblo aquí en la ciudad de Tandil. Es decir, si en estos 125 años, es decir, la iglesia sigue vibrante, pujante, predicando el Evangelio, compartiendo, es porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que el Evangelio llegue a cada persona. Cuando nosotros pensamos no solamente en los lugares donde estamos cada uno desarrollando la vida, ¿no? Los vínculos que tenemos cercanos, cada uno en su sitio. Cuando pensamos ministerialmente, cuando pensamos en Estrella de Belén, cuando pensamos en tantas familias que componen nuestro ministerio, nuestro colegio. Es decir, el Señor tiene mucho pueblo aquí. Señor, dame vos cada día la gracia, el poder del Espíritu, la valentía que yo necesito para ponerme pie, para no atemorizarme, para dar testimonio de Jesús, para confesar tu nombre, para hablar el cambio que has hecho en mi vida, la paz que hoy disfruto, y esa paz la disfruto porque he nacido de nuevo. Porque la paz de Dios se disfruta verdaderamente cuando una persona nace de nuevo, no antes. No pasa a cualquier precio. La paz se disfruta cuando una persona se encuentra con Cristo, cuando sus pecados son perdonados. Y el testimonio del Evangelio lo tenemos cada uno de nosotros. Por eso que nosotros, cada uno de los que está aquí en esta mañana, somos Pablo, somos Sila, somos Priscila, que debemos de hablar, no debemos de callar, no debemos de atemorizarnos, no debemos de avergonzarnos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Por lo tanto, tenemos que pensar estratégicamente, porque Dios tiene mucho pueblo aquí en Tandil, al cual quiere el Señor que le conozcan. Pensemos en los lugares donde estamos. Cuánta gente, ¿sí? Como en Corinto, con tanta necesidad, sin sentido, sin esperanza, sin fuerzas. Es decir, situaciones, ¿no es cierto?, que uno ve, puede decir, uy, Señor, que uno dice, ¿qué necesidad tiene esta persona si tan solo conociera al Señor? Y estamos nosotros justamente plantados acá, aprovechando el don de la vida. Yo le compartía a Norma, no sé si uno cuando llega, ya lo he dicho varias veces, pero cuando llega a cierta edad cobra más fuerza el sentido, porque estoy diciendo, Señor, gracias porque me das tengo salud. Tengo salud, tengo fuerza, es decir, he dado la vida y quiero aprovechar mi tiempo, donde estoy, los espacios que vos me das, para poder hablar de vos, para compartir mi fe en vos, Señor. Y uno va cumpliendo esa misión en los distintos lugares, situaciones, aquí en el centro, los vecinos, compartimos desde que estamos acá, viviendo acá, en el mes de julio hasta la fecha, el Señor nos ha concedido contactos
con vecinos. Ahí ya sabemos quiénes viven permanentemente en esta cuadra, son pocos, pero los que viven como nosotros acá, que ya los vemos, los saludamos, hablamos, compartimos del Señor con los vecinos. ¿Qué decir del vecino de enfrente? Que lo tenemos acá presente. Bueno, es decir, con tantos, y bueno, son hermosas oportunidades que nosotros interpretamos de que Dios tiene pueblo en este lugar. Y así como el Señor nos usa por su gracia a nosotros, te utiliza a vos. Es decir, con tu personalidad, con tus dones, tus capacidades. Por eso, hermanos, hermanas, hablemos, no callemos. El Señor está con nosotros, el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Y creo que al considerar nosotros esto, nosotros vemos que en este pasaje, cuando Pablo se queda 1 año y meses, a partir de allí, fíjate cómo el Señor lo defendió también a Pablo. Porque acto seguido el procónsul Galión, los judíos lo llevaron tratando de avergonzarlo, de apresarlo, de que se retirara de ese lugar. Pero sin embargo no se defendió, porque el texto sigue diciendo de que el procónsul, el que estaba en autoridad, le dijo a los judíos: no, estas cuestiones de nombre, de la ley de ustedes, arréglense ustedes. Es decir, Pablo no tuvo que ni siquiera defenderse, porque Dios está con él, como Dios está con nosotros, todos los días hasta el fin. Por eso que nosotros en este día, hoy domingo, iniciamos a través de este pasaje solamente una introducción de lo que va a ser la carta de Pablo a los Corintios. Porque cuando se desarrollen los domingos, vamos a ver temas muy fuertes, muy interesantes, de cómo el apóstol pudo abordar con altura, con gracia, con capacidad, y acompañar a la iglesia de Corinto, como también nos acompaña a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Eso que en nuestro lugar de misión, hoy, cada uno de nosotros, en nuestra Corinto, pidamos sabiduría, gracia de parte de Dios, para que el Espíritu Santo utilice nuestra vida para compartir el Evangelio de Jesús. Quiero invitarlos a que oren conmigo y pidamos al Señor en esta mañana que el Señor dirija nuestra vida como iglesia, que en este 2026 vos como yo tengamos la gran bendición de ir dando cuenta aquellos lugares que Dios abre, espacios quizás muy cercanos, las puertas que están muy cercanas al lado nuestro, para que el Evangelio de Jesús se extienda, para que muchos conozcan de Él. Así que, parándonos cada uno por la fe en esta palabra del verso 9 y del verso 10, oramos al Señor. Padre, en esta mañana queremos una vez más darte gracias por tu presencia. Y Señor, gracias porque esta palabra que el apóstol, tu siervo, recibió, es una palabra también que nosotros la tomamos en esta mañana. Señor, a cada uno también nos dices: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Señor, que tu Santo Espíritu en nosotros nos guíe a dar testimonio de tu Hijo. Que muchos en este 2026 pasen de la muerte a la vida, que de la misma manera que llegaste a nosotros, muchos te conozcan a ti como Señor y Salvador. En su nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días a todos, feliz año, aquellos que no nos vimos, y seguimos como iglesia reunidos para celebrar la
Cena del Señor como cada primer domingo del mes y